Damos gracias a Dios por esta maravillosa mañana en la cual podemos hablar precisamente de su palabra. ¿Qué le parece si antes de iniciar le pedimos a nuestro Dios que nos dé este tiempo, que Él sea quien nos conduzca y sobre todo que Él sea el que nos dé esa palabra poderosa, la cual vamos a poder compartir con cada uno de ustedes? Amado Dios y Padre, en esta preciosa mañana, Dios, venimos ante tu divina presencia, Padre, para darte gracias, Señor, gracias por todo lo que tú haces, pero también gracias, Señor, porque ha sido tu misericordia, ha sido tu palabra, Señor, la que nos tiene aquí, Señor, con vida. Padre, te pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús que seas tú, Señor, haciendo algo poderoso en la vida de cada uno de mis hermanos y sobre todo, Padre, que seas tú quien conduzca, Padre, este maravilloso tiempo que te lo dedicamos a ti, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué le parece entonces si hacemos una pequeña recapitulación de lo que hemos estado hablando en el video anterior? Iniciamos precisamente con lo que es el Nuevo Testamento. Dijimos que el Nuevo Testamento está integrado por 27 libros, a diferencia del Antiguo Testamento que tiene 39 libros incluidos. Dijimos que los evangelios, que son los primeros libros de los cuales consta el Nuevo Testamento, estábamos hablando de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. También hablamos sobre el libro de los Hechos, hicimos una pequeña descripción, una pequeña narrativa de lo que significa precisamente el libro de Hechos y cuál es su contenido. En este momento vamos a empezar con las cartas de los apóstoles, en este caso con las epístolas paulinas, que así se le llama precisamente a las cartas que el apóstol Pablo escribió. Vamos a iniciar precisamente con el libro de Romanos, que Romanos, el autor precisamente es Pablo. Dice que la escritura se data del año 57 después de Cristo. Los destinatarios son los cristianos romanos. Propósito de esta carta: Pablo prepara a los creyentes de Roma para su visita esperada por largo tiempo. Él quiere animarlos y establecer su autoridad apostólica a través de una explicación básica de la fe cristiana. Los temas claves que encontramos en el libro de Romanos es la razón de Pablo para escribir esta carta fue explicar el plan de salvación y alentar a los creyentes en sus deberes cristianos. La palabra clave es la fe. Los personajes claves son Pablo y sus amigos. Los versículos claves los encontramos en Romanos 1:16, que declara que Pablo no se avergüenza del evangelio de Cristo. Romanos 3:22-23, que explica que todos pecaron y que están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:28 dice que la salvación es por fe, no por las cosas que haga cada persona. Romanos 4:3 registra el ejemplo de la fe de Abraham y su resultado. Romanos 5:1 declara que la paz está con Dios y viene por medio de la fe en Jesús. Y Romanos, precisamente en el capítulo 10, en el verso 3 y 4, que nos habla precisamente de la declaratoria de que Cristo es la única forma de justicia. También nos habla Romanos 10, 6, 9, precisamente que explica que para ser salvo uno tiene que admitir que Jesús es el Señor y creer que resucitó de entre los muertos. Romanos, en pocas palabras, habla de la necesidad de la salvación, el alcance de la salvación, la vida del sagrado servicio, la lucha contra las tendencias pecaminosas, la culminación del plan de Dios para obtener la salvación, advertencia a los gentiles y de no jactarse, presentarse uno mismo a Dios, los deberes cívicos y sociales, deberes con los débiles y los saludos finales. Entonces hablamos precisamente del plan de salvación y usted me puede decir, hermana Cari, ¿a qué se refiere el plan de salvación? El plan de salvación simple y sencillamente, hermano, es aceptar que Dios murió por usted y por mí, que Él derramó su sangre siendo inocente en la cruz del Calvario y que fue así.
cómo de alguna manera Dios nos da una nueva oportunidad de vida, que es a través de ese sacrificio que usted reconoce que usted es un hombre que quiere cambiar, que no quiere pues verse mezclado con la vida que usted llevó antes. Posiblemente usted ha sido una persona honesta, usted ha sido una persona que de alguna manera ha hecho las cosas conforme a la voluntad de Dios, que no ha hecho cosas indebidas, pero el acercarse a Dios a usted le da una nueva vida en el sentido de que usted empieza a depender de Dios, que es usted una persona nueva porque antes usted fijaba sus acciones en función de lo que usted podía hacer con sus manos o con su mente, y usted decía, sí, yo todo lo puedo, yo no tengo ningún problema porque yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Sin embargo, Dios, desde el momento que nosotros lo aceptamos como suficiente Salvador, es Él el centro de nuestra vida y todas las decisiones van a ser enfocadas en base a lo que Dios quiere, ¿verdad? Que nosotros podamos desarrollar. A eso se refiere. Vamos a hablar de la ciudad de Roma. Fíjense que en esta carta de los romanos, Roma es muy importante y le voy a decir por qué. Dice que es una de las ciudades más conocidas del mundo. Era una ciudad imperial del Imperio Romano fundada en el río Tíber en el año 753 a.C. Pronto se extendió hasta que se abarcó 7 colinas: el Capitolio, Palantino, Aventino, Celio, Esquilino, Viminal y Querinal. El foro romano se extendía entre las colinas Palantino y Capitolio y fue el centro de los intereses tanto culturales como cívicos y comerciales. Los mejores de sus templos, palacios, circos, baños, monumentos, anfiteatros y el edificio que está en el estado que se encontraba adyacente al foro. Toda la vida romana estaba centrada aquí y todos los caminos partían del poste dorado ubicado en el foro. Pablo, Lucas, Pedro y otros grandes cristianos deben haber estado en el foro a menudo. Pablo puede haber sido enjuiciado ahí. Sin embargo, la guerra, los terremotos y los incendios han llevado a estas estructuras antiguas a la ruina y el polvo de la suciedad de los siglos las han cubierto por completo. En el año 357 después de Cristo, Amiano escribió una vivida descripción de la inexplorada magnificencia de Roma y afortunadamente esto fue dejado para la posteridad. Las excavaciones en Roma se llevaron a cabo ya desde el siglo XVI y otras más en los siglos XVII y XVIII. ¿Qué le parece? El trabajo arqueológico en la ciudad de hoy está encabezado por la Comisión Pontífice de la Arqueología Sacra y la Universidad de Roma. Una persona que visita Roma puede ver el foro de 73 por 200 metros, con toda la tradición histórica, incluyendo el juicio y la muerte de Julio César y el discurso de Marco Antonio, el Coliseo, que abarca unos 24 metros cuadrados, en el que entre 50,000 y 60,000 espectadores observaban los combates de los gladiadores. Hace algunos días me decía un amigo, mire cómo estos gladiadores estaban siendo enfrentados, ¿verdad?, a leones, y eso era un espectáculo magno, como las corridas de toros y esos espectáculos en este tiempo eran sacrificios, hermanos. Eran sacrificios y las personas se motivaban al ver cómo el animal mataba o cómo el animal devoraba a esos gladiadores o cómo entre sí se mataban. Hermanos, qué cosa tan tremenda. Y dice que eran simulacros de batalla, así como los cristianos eran arrojados a las fiestas. La colina de Palantino, con los palacios de los emperadores y las ruinas del templo de Júpiter. El contorno del ciclo máximo, donde 250,000 personas presenciaron las carreras de carros. El arco de Tito, con su vivido relieve esculpido de Tito, y los soldados que llevaban los vasos sagrados del templo cuando salieron de Jerusalén.
la cárcel de Mamertina, donde Pablo en 2 de Timoteo 4, 6, 8 y Pedro pudieron haber esperado el martirio. El arco de Constantino que habla de la gran cita en el 313 después de Cristo, cuando Constantino promulgó un edicto de tolerancia que le permitía al cristianismo expandirse sin sufrir castigo. Yo siempre les digo, hermanos, somos privilegiados. Ahorita no estamos pasando por los tiempos que este montón de personas pasaron. Dice que también habían otros lugares de gran interés. En 1941 otra luz se arrojó sobre el tamaño de la población del primer siglo en Roma por la excavación en Ostia, el puerto marítimo de Roma, en la desembocadura del Tíber. Allí los arqueólogos hallaron una descripción que indica que cuando Tiberio comenzó a reinar en el año 14 después de Cristo, Roma tenía una población en 4.100.000 personas, testimonios literarios en líderes de la iglesia y escritores en el 95 después de Cristo, hasta el año 326 después de Cristo, así como imágenes e inscripciones en tumbas cristianas locales han llevado a muchos estudiosos a concluir que tanto Pablo como Pedro fueron martirizados en Roma durante el reinado de Nerón. De todos los descubrimientos en alrededor de Roma, los más interesantes para los cristianos y los judíos son las catacumbas que yacían a lo largo de las carreteras en las afueras, ninguna de ellas a más de 5 kilómetros de distancia de las murallas de la ciudad. Cerca de 500.000 lugares en el entretenimiento se encuentran de esta red de los 96 kilómetros en pasajes subterráneos. ¿Qué le parece? Las catacumbas fueron excavadas en la roca volcánica blanda durante un largo periodo de tiempo. La mayoría de los lugares de entretenimiento se caracterizaban por pocas palabras que identificaban a los fallecidos. Imagínense qué triste. Y tal vez un símbolo de cristianismo primitivo como un pastor, un barco, una copa de comunión, un cordero, un pescado o una paloma. Algunas familias cristianas crearon grandes cámaras de sepultura común. Estas cámaras proporcionaban un lugar más grande para los frescos que representan escenas del Antiguo y Nuevo Testamento. Los frescos más antiguos datan precisamente del año 200 a.C. No todas las cámaras de enterramiento en la Vía Latina y el hipogeo de los aurelinos muestran temas herédicos. Algunas catacumbas judías también se han encontrado en 6 lugares dentro de este laberinto de pasajes subterráneos. Una creencia popular errónea es que los primeros cristianos vivían en las catacumbas, aunque probablemente huyeron allí por periodos breves durante la extensa persecución. El número de sitios de la superficie donde existían iglesias en el Imperio Romano tardío niega estas especulaciones. ¿Qué le parece? Vamos también a hablar dentro del libro de Romanos de la capacidad divina. Poder liberar, esto lo dice precisamente en Daniel. He aquí que nuestro Dios a quien servimos puede liberarnos del horno de fuego ardiente y su mano, oh rey, nos librará. ¿Se acuerdan de esa historia, verdad? En la que él fue salvado de ese horno de fuego y también fue salvado. En Daniel se menciona el momento en el que fueron salvados del foso de los leones. Entonces son historias maravillosas donde no podemos dudar que ha sido la intervención de nuestro Dios. Poder mantener sus promesas, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Romanos 4:21. Poder para hacernos suyos. Romanos 11:23. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Poder de otorgar la gracia. 2 de Corintios 9:8. El poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra.
poder para transformarnos. Filipenses 3:21 nos habla de ese poder transformador que transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejantes al cuerpo de gloria suya, por el poder en el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hechos 7:25 nos dice el poder para salvarnos, por el cual también podemos salvarnos perpetuamente a los que por él acercando a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. También en Judas, en el capítulo 1:24, habla del poder para redimirnos. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Esta es parte de lo que el Señor nos enseña a través de Romanos. Nos habla también de los caminos divinos. Dice caminos perfectos en cuanto a Dios, perfecto en su camino y su acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Eso lo dice el Salmo 18:30. Caminos elevados, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y sin pensamientos más que vuestros pensamientos. Eso lo dice Isaías en el capítulo 55, en el verso del 8 al 9. Los caminos correctos, eso nos habla Oseas en el capítulo 14, 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Caminos eternos, nos habla Habacuc 3:6. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, los caminos son eternos. Los caminos inescrutables. Romano 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y caminos maravillosos, lo dice Apocalipsis 15 en el verso 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son las obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Qué le parece? Maravilloso, ¿verdad? También Romanos nos habla de la preeminencia del amor, el amor sobre todos los mandamientos. Marcos en el capítulo 12, 30-31 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandato. Y el segundo es semejante: amar al prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. También nos habla del amor sobre la ley. En Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor por sobre todos los talentos. 1 Corintios 13, 1-3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladándose los montes, si no tengo amor, nada soy. Y si repartiesen todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregare mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¡Qué hermoso! Qué hermoso versículo, se lo repito. Está en 1 Corintios 13, en el versículo del 1 al 3. Si no tenemos amor, no hay razón para vivir. Si no tenemos amor por Dios, somos como címbalos. Dice que el sonido es hueco y no representa absolutamente nada. Y el amor sobre la fe y la esperanza. 1 Corintios 13, en el capítulo 13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero mayor que ellos, definitivamente que es el amor. Ese amor
que pudimos experimentar en esa cruz del Calvario, ese amor que nos llevó precisamente a tener un tiempo de bendición a través de ese sacrificio de Jesús. Vamos entonces se me había olvidado decirles, el libro de Romanos consta de 16 capítulos, ¿verdad? Y el libro de Hechos, que fue el que vimos ayer, de 28 capítulos. Primera de Corintios dice que el apóstol Pablo es el autor en el año 56 después de Cristo, está destinado a la iglesia de Corinto. Los propósitos, los creyentes en Corinto se habían infectado con males del mundo que los rodeaba. Los griegos que vivían en Corinto estaban orgullosos de su aprendizaje y su educación. También aceptaron todo tipo de inmoralidad. Es evidente que Apolos, un elocuente judío cristiano, había llegado a Corinto y capturado la imaginación de los cristianos griegos. Esto lo dice Hechos 18, 24 al 28. Los creyentes de Corinto empezaron a hacer comparaciones entre él y los maestros, incluyendo a Pablo, cuya presencia física al parecer era menos impresionante. Esto lo dice precisamente 2 de Corintios 10:10. El principal objetivo de Pablo en esta carta es el de luchar contra la mundanalidad y las divisiones que existían en la iglesia de Corinto. El tema clave, el deseo de Pablo, fue ver a la iglesia unificada y que se mantuviera puros en medio de un mundo impuro. La palabra clave en el libro de Primera de Corintios es el amor. Así que cuando usted no se siente inspirado y no encuentre, alguna razón hay muchos que han creído la fe, han perdido la fe en el amor. Y yo siempre les digo, el primer ejemplo de amor absoluto es Jesús. Él fue el que nos enseñó a amar de forma incondicional. Y si Él ya nos amó primero, ¿qué más necesitamos? Si Él ya nos amó primero, ¿qué estamos esperando? ¿Qué más esperamos? Dice que los destinatarios, la fecha de la escritura fue el año 56 después de Cristo. Los destinatarios fueron la iglesia de Corintios, ¿verdad? Y habla precisamente de esto, de que el tema clave es el deseo de Pablo por ver a la iglesia unificada y que se mantuvieran puros en medio de un mundo impuro, ¿verdad? Habla de que los personajes claves son Pablo, Timoteo, Apolo y los creyentes de la iglesia. Los versículos claves, Primera de Corintios, en el capítulo 1, en el verso 12 al 17, se afirma que Pablo fue enviado a Corinto para predicar el evangelio de Jesús, no para iniciar una nueva secta. ¿Qué le parece? En 1 Corintios 3, 4, 7 se nota que Pablo era un siervo de Dios, pero en realidad era Dios el que obraba a través de él. Amén. Y así es en todos. Es Dios quien obra en nosotros y es Dios quien traslada estos mensajes y nos da la sabiduría a través del Espíritu Santo. También habla en 1 Corintios 3, 4, 7 en 1 Corintios 3, 21, 22 se les advierte a los creyentes que no deben presumir. En 1 Corintios 4, 6, 7 se nos indica que los seguidores de Cristo no deben pensar en sí mismos como mejores que otros. Qué lección tan hermosa, ¿verdad? Yo siempre he dicho, todos tenemos capacidades. Usted ve este collarcito, acá hay un montón de cuentecitas de perlas de río, muchas, no sé cuántas serán. Voy a averiguar y mañana en el video se las doy. ¿Qué sería de este collar si le hiciera falta una perlita? ¿Qué sería de este collar si le hicieran falta 3 o 4 perlitas? No se miraría tan bonito como se ve. Se miraría incompleto. Y hagamos de cuenta y caso que este es el reino de Dios. Un círculo que tiene que ser llenado por todos los hombres y mujeres alrededor del mundo sin excepción. Hombres que se equivoquen, como yo,
hombres que suframos de pérdidas como yo. Hombres y mujeres que de alguna manera se han equivocado, que han tomado decisiones incorrectas, como yo las pude haber tomado en algún momento. Pero Dios, hermano, no nos descarta. Y miren qué bonito ese ejemplo que les estoy poniendo, porque dice la palabra que el Señor nos va a volver blancos como la nieve. Ustedes ven el tono de estas perlas. Son blancas. Usted puede llegar a los pies del Señor y convertirse en una perlita de estas cuando usted lo acepta y cuando usted reconoce que se equivocó. Dios quiere. Dios quiere que usted tenga una nueva oportunidad de vida, y a eso se refiere. El libro de Corintios, en pocas palabras, habla de la necesidad de limpieza, de la sabiduría de Dios, que es la mejor, de la verdadera imagen del ministerio, de la purificación de la iglesia, de pensamientos sobre el matrimonio, de sacrificio de los derechos y privilegios. Habla del ejemplo de Pablo, del ejemplo de Israel, de la cena del Señor, de los dones espirituales, del amor, de la profecía y el hablar en lenguas y de la resurrección. También habla de la perfección de Cristo. Él es el único camino verdadero, y eso lo dice Hechos en el capítulo 4:12. Dice, y en ningún otro lugar hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos 4:12. Es el único camino. Es la única verdad y la única vida que nosotros podemos tener. Él es el fundamento de la realidad. 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, en el cual es Jesucristo. Él es digno de ser conocido, lo dice Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Amén. Nosotros tenemos que entender que no importa lo que nosotros suframos, si Él está con nosotros, todo lo demás no vale. Lo valoramos a través de la fe. 1 de Pedro 2:7 dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es el precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo. ¿Qué le parece? También nos habla en el libro de 1 de Corintios de las cosas transitorias. Dice el perverso y el transitorio. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Salmos 37, 35 al 36. Nuestra vida terrenal es transitoria. Salmos 90:10. Los días de nuestra edad son 70 años y los más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza es molestia de trabajo porque pronto pasan y volamos. Salmos 90:10. Ese es el promedio de vida que el Señor da, 70 años. Y muchos tenemos esa bendición de tener familiares que son bastante longevos y que están pasando incluso un poquito más de esa cantidad de tiempo. Es Dios, es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios. Dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Eso lo dice Salmo 102, 25 al 26. La naturaleza es transitoria, Mateo 6:30. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no habrá mucho más a nosotros, los hombres, que somos hombres de poca fe. Eso lo dice Mateo 6:30. Lucas 12, 19 al 20 dice, esta vida es transitoria.
Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados por muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Los talentos son transitorios, eso lo dice 1 Corintios 13:8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. La gloria del hombre es transitoria, eso lo dice 1 Pedro 1:24. Porque toda carne es como la hierba y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Eso lo dice 1 Pedro 1:24. ¿Qué le parece? Interesante. También habla Corintios acerca del sufrimiento, y esto lo habla en 1 y en 2 de Corintios. Dice que Mateo 5:11 nos habla sobre la persecución. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice soportar el odio. Mateo 10:22 nos habla de eso. Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas porque el que persevere hasta el fin será salvo. Pérdidas y sacrificios. Mateo 19:29. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esto habla precisamente de no poner nuestra atención en las cosas materiales, sino que siempre dice el Señor que veamos hacia arriba, ¿verdad? Y esto habla sobre la pérdida de la reputación. En 1 Corintios 4:10, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas vosotros despreciados. 1 Corintios 4:10. Sufrir por Jesús, 2 Corintios 4:5, porque no predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Habla de la muerte en 2 Corintios 4:11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a su muerte por causa de Jesús, porque también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Padecimientos y reproches, 2 Corintios 12:10, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en enfrentar las necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Sufrimiento por la asociación, Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo para que creáis en Él, sino también para que padezcáis con Él. ¿Qué le parece? También el libro de Corintios nos habla, mis amados hermanos, acerca del amor de Cristo. Dice amar hasta el final a Cristo en Juan 13:1, antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasaste de este mundo al Padre, como había amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Amar como ama Dios Padre, Juan 15:9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecéis en mi amor. El amor más grande, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, Jesús. Es el sacrificio de Jesús el que nos permite ver ese amor, que ha sido el amor más grande que hemos tenido en nuestra vida. Esto lo dice precisamente Juan 15:13. Amar sin importar lo que pase, Romanos 8:35. ¿Quién nos separa del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro de espada? Romanos 8:35. El amor que siempre gana. Antes, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. El amor convincente, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron.
Segunda de Corintios 5:14. Amor que entrega lo que sea. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en carne, lo vivo en fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amor sacrificado lo tenemos en Efesios 5:2. Y andad en amor como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda de sacrificio con olor fragante. Y para finalizar, la gracia de Cristo. Esto nos dice que Jesús recibe la gracia de Dios en Lucas 2:40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Jesús trae la gracia de Dios. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, por la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesús consuma la gracia de Dios, 2 de Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo hombre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Eso lo dice 2 de Corintios en el capítulo 8, en el verso 9. La gracia de Dios y el poder de Cristo. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en tus debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 de Corintios 12:9. Llamado por la gracia de Cristo. Estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado de quien nos llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Lo dice Gálatas 1:6. Cristo habilita la gracia, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esto lo dice Efesios 4:7. Y la gracia está entregada desde el mismo momento que no tuvimos que pagar ningún precio. A eso se refiere. Por la salvación es completamente gratis. Y es gratis para que nadie tome la honra y la gloria que solamente le corresponde a Jesús por ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Abundancia de la gracia en Cristo. Primera de Timoteo 1:12-14. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndose en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor de Cristo Jesús. Fortalecido por la gracia de Cristo. Esto lo dice 2 de Timoteo en el capítulo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que Jesús es Cristo Jesús. ¿Qué le parece? Miren, hermanos, lo que es Primera y Segunda de Corintios realmente son libros tan especiales. Y también el libro de Romanos es uno de mis favoritos. Precisamente cuando yo acepté al Señor, he tenido momentos muy especiales con el Señor. Yo les comentaba que la primera lectura que el Señor me dio fue precisamente en Eclesiastés. El capítulo completo de Eclesiastés en el capítulo 3. Y la segunda vez que el Señor me regaló un texto que solamente me lo entregó como una revelación fue precisamente Romanos 8:15, 14, 15 y 16, que habla precisamente de que cuando nosotros reconocemos al Señor hemos sido adoptados y que ya no podemos decir que somos huérfanos porque Él nos adoptó, y ya le podemos decir Abba Padre, que significa papito, mi Padre. A eso se refiere. Y también me fue entregada Deuteronomio 31:8 en esa ocasión. También el Señor me dijo que aunque padre y madre me dejaran, con todo Él iba a estar conmigo, y Él lo ha cumplido a cabalidad. Por eso es que yo les digo, seguir al Señor no es fácil. Se pasan pruebas. Pero yo definitivamente prefiero pasar las pruebas que estar sin Él. Así que quiero que por favor le demos gracias al Señor por este tiempo y que nos pongamos en actitud de oración para que podamos permitirle a Dios que su palabra ministre nuestras vidas.
Amado Dios y Padre, en esta preciosa mañana, Señor, queremos darte las gracias, Señor, por este momento tan especial que nos has permitido vivir esta mañana. Permite, Dios, que este conocimiento que hemos adquirido a través de Romanos, a través de 1 de Corintios y 2 de Corintios, Padre, pueda llenar, Señor, nuestra vida. Padre, que podamos encontrar en tu palabra un recurso invaluable para poder leerla, para poder consolarnos, para que tú nos hables, para que tú nos llames, para que tú nos fortalezcas y nos proveas las herramientas necesarias, Padre, para poder hacer este camino tan maravilloso que solamente tú tienes con cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Así que, hermanos, hemos llegado a los primeros 8 libros del Nuevo Testamento. Pero hablando del número de libros de la Biblia, llegamos al libro número 47. Nuestro próximo video va a iniciar precisamente con el libro de Gálatas. Y se me había olvidado decirles, Romanos tiene 16 capítulos, el libro de Corintios tiene 16 también, y el libro de 2 de Corintios tiene 13 capítulos, ¿verdad? Entonces ahora el próximo video lo vamos a empezar con Gálatas, que es el libro número 9 del Nuevo Testamento, pero el libro número 48 de la Biblia. Así que espero que puedan darle like al video, suscribirse en la campanita de notificaciones, que le puedan poner un chequecito a todas las notificaciones para que inmediatamente que estemos subiendo un video usted se dé cuenta. Y quiero que por favor comparta también. Estamos para compartir, mis amados. El tema que han escuchado este día de fondo es el tema de nuestro hermano Richard Castillo, que se llama Amor Inmenso. Ese amor inmenso que Dios te dio oportunidad de conocer a través de la palabra. Ese amor inmenso que Él tuvo por nosotros en esa cruz. Ese amor inmenso que nos da la oportunidad de abrir nuestros ojos cada día. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y no olvides que si estás con Él, ¿quién está contra ti?